Sin credencial no puedo verificar nada. Es protocolo. Soy la doctora Mora, jefa de cirugía de este hospital. Visitas terminaron a las 8. No puede entrar. Mi madre está en paro cardíaco arriba. Trabajo aquí. El domingo llegó con lluvia, las 2:17 de la mañana en Houston, y la ciudad tenía ese aspecto particular que tienen las ciudades grandes cuando llueve de noche. Los reflejos de las luces en el pavimento mojado, el ruido del agua contra los techos de los autos estacionados, la sensación de que todo el mundo que debería estar despierto está durmiendo, y todo el mundo que debería estar durmiendo está despierto por alguna razón que no eligió. El Houston Methodist Hospital en el Medical Center era un conjunto de edificios blancos y vidrio que a esa hora brillaban desde adentro, con esa luz hospitalaria que no distingue entre el día y la noche, porque los hospitales no hacen esa distinción. Las ambulancias llegaban y salían por la entrada de urgencias, con esa regularidad mecánica de los lugares donde las emergencias son la norma. Una de esas ambulancias había llegado 40 minutos antes, con una mujer de 73 años, que se llamaba Consuelo Quiñones de Mora. Paro cardíaco. La habían estabilizado en el trayecto, pero la situación seguía siendo crítica. El equipo de urgencias la había llevado directamente a la unidad cardíaca del cuarto piso. Una enfermera había llamado al número de contacto de emergencia que figuraba en el historial médico de Consuelo. Ese número era el de su hija. Phil Deaton, 34 años. 2 años como guardia de seguridad privada para la empresa Contract Guard Inc. Llevaba su turno de noche con la rutina de quien ha convertido un conjunto de reglas en una identidad. Entrada de urgencias bloqueada a visitantes después de las 8 de la noche, salvo excepciones verificadas. Personal con credencial visible puede entrar sin restricción. Cualquier otra persona espera en el área de recepción hasta verificación. Esas eran las reglas. Deaton las aplicaba con la consistencia de quien no distingue entre el espíritu de una norma y su letra, porque distinguir requeriría un tipo de juicio que nadie le había pedido que desarrollara y que él no había desarrollado por cuenta propia. A las 2:23 de la mañana, una mujer entró corriendo por las puertas automáticas de la entrada de urgencias. Llevaba jeans, una camiseta de manga larga, una chamarra impermeable con la cremallera a medio cerrar, porque claramente se la había puesto con prisa, y el cabello suelto y húmedo de la lluvia. Llevaba en la mano el teléfono con la pantalla encendida. No llevaba credencial hospitalaria visible. No llevaba maletín. No llevaba nada que Deaton asociara visualmente con personal médico. Y esa asociación visual, esa decisión tomada en los primeros 2 segundos de ver a alguien, era exactamente la herramienta con la que Deaton trabajaba. Se interpuso. Un momento. Visitas terminaron a las 8 de la noche. La mujer se detuvo. Lo miró. Sus ojos tenían esa tensión específica de quien está conteniendo algo muy grande con muy poco margen. Mi madre acaba de ingresar. Paro cardíaco. Necesito entrar. ¿Nombre del paciente? Consuelo Quiñones. La trajeron hace menos de 1 hora. Deaton revisó el registro en la pantalla frente a él. La entrada estaba ahí. Está en la unidad cardíaca. Visitas en esa unidad a partir de las 6 de la mañana. No soy una visita. Trabajo aquí. Deaton la miró de arriba a abajo con la brevedad de quien evalúa y decide en el mismo movimiento. La camiseta, los jeans, los zapatos de suela plana, no los suecos médicos, sin credencial, sin uniforme. El personal siempre lleva credencial visible. Es protocolo. Vine directo de mi casa cuando me llamaron. La credencial está en mi oficina. Sin credencial no puedo verificar que usted trabaje aquí. Llame al cuarto piso. Llame a urgencias. Cualquiera ahí adentro me conoce. El procedimiento es verificación por el sistema, no por confirmación verbal. La mujer respiró. No rápido, despacio,
con el control específico de quien sabe que perder la calma en este momento no le sirve de nada. ¿Cuánto tarda la verificación? Depende del sistema. Puede ser un momento. No fue un momento. Lo que Phil Deaton no sabía, lo que su evaluación visual de 2 segundos había descartado antes de que hubiera ninguna conversación, era lo siguiente. La mujer frente a él se llamaba Isabel Mora Quiñones, 46 años, hondureña americana. Había llegado a este país a los 12 años con su madre Consuelo, en un vuelo desde Tegucigalpa, con 2 maletas y la dirección de una prima en Houston, escrita en un papel doblado en el bolsillo del abrigo. Había aprendido inglés en 1 año. Había terminado la preparatoria con honores. Había ganado una beca completa para la Universidad Rice, donde se graduó en 3 años y medio, con el promedio más alto de su generación en ciencias biomédicas. Había completado su residencia en cirugía cardiotorácica en el Johns Hopkins Hospital de Baltimore, donde sus supervisores la describieron en las evaluaciones finales con palabras que rara vez aparecen en evaluaciones médicas. Extraordinaria, excepcional, generacional. 17 años atrás había llegado al Houston Methodist Hospital como cirujana cardiotorácica de planta. 12 años atrás había sido nombrada jefa de cirugía cardiotorácica, convirtiéndose en la primera mujer hondureña en ocupar ese cargo en el estado de Texas. Había operado a 4 gobernadores, 2 senadores y más de 3,000 pacientes, cuyo nombre común era simplemente la gente que no tenía a nadie más a quien recurrir. Tenía una oficina en el 3er piso con su nombre en la puerta. Tenía un equipo de 12 cirujanos que reportaban directamente a ella. Tenía una consulta programada para el lunes a las 7 de la mañana y una cirugía de bypass coronario al director ejecutivo del hospital, programada para el martes a las 8. Y estaba parada en la entrada de urgencias de su propio hospital, bajo la lluvia de las 2 de la mañana, porque Phil Deaton había decidido, en 2 segundos, que su ropa no coincidía con su cargo. Eso desencadenaría una serie de consecuencias que Deaton no habría podido calcular, aunque hubiera intentado hacerlo. Si crees que lo que le pasó a la doctora Isabel Mora esa madrugada merece ser conocido, suscríbete ahora, porque lo que ocurre en los próximos minutos no cambia solo la vida del guardia, cambia el protocolo de un hospital entero. A las 2:26 de la mañana, Deaton llamó al sistema de verificación interno. El sistema tardó en cargar. La conexión era lenta a esa hora, dijo, como si la velocidad de una red informática fuera una explicación suficiente para lo que estaba ocurriendo. Isabel esperó de pie junto al mostrador. No se sentó. Permanecer de pie era lo único que podía hacer con la energía de lo que estaba sintiendo. ¿Cuánto tiempo lleva su madre en urgencias?, preguntó Deaton, mientras esperaba que cargara la pantalla. Unos 40 minutos. ¿Sabe el médico tratante? No. Por eso necesito entrar. Puede llamar a información del hospital y... Necesito entrar, repitió Isabel, sin alzar la voz, con esa repetición que no es insistencia, sino la forma de una persona que ha agotado la paciencia de los rodeos y solo puede decir la cosa directa. El sistema tardó. Deaton tecleó el nombre. Tecleó una vez. Tecleó de nuevo. La pantalla giró. Dijo que no encontraba coincidencia con el nombre ingresado. Deaton probó con una variación de la ortografía. Otra variación. El sistema continuó sin encontrar nada, porque Deaton estaba buscando Mora Quiñones, sin acento, y el sistema reconocía Mora Quiñones, con guión y con tilde. Y esa diferencia tipográfica de 3 caracteres estaba siendo, en ese momento, el obstáculo entre Isabel y su madre. El sistema no la encuentra, dijo Deaton, porque tiene el nombre mal escrito. ¿Cómo se escribe? Isabel lo dijo. Deaton lo intentó de nuevo. Esta vez la pantalla giró durante 15 segundos y devolvió un error de conexión.
El sistema está lento esta noche. Isabel miró la hora en su teléfono. Las 2:31 de la mañana. 18 minutos desde que había llegado. 18 minutos desde que había entrado corriendo por esas puertas automáticas. 18 minutos de su madre sola en una cama del cuarto piso. Necesito hablar con el supervisor de seguridad. Soy el supervisor de turno. Entonces, necesito hablar con alguien del personal médico de turno. No puedo abandonar la entrada para... Entonces llámelos. Llame a la enfermería del cuarto piso. Dígales que la doctora Mora está en la entrada. Cualquier persona de esa planta sabrá quién soy. Deaton consideró esto. Marcó el número interno del cuarto piso. Esperó. La línea repicó 4 veces. Nadie contestó, porque el cuarto piso de la unidad cardíaca, a las 2:31 de la mañana de un domingo, tenía 3 pacientes críticos y 2 enfermeras, y ninguna de las 2 estaba cerca del teléfono fijo del pasillo. No contestan. Inténtelo en urgencias. Deaton marcó urgencias. Urgencias contestó. Le dijo que para verificación de personal necesitaba usar el sistema central, que ellos no podían confirmar identidades de empleados por teléfono interno, que era protocolo. Todo era protocolo. A las 2:34 de la mañana, Deaton llamó a un segundo guardia. Su nombre era Thomas Reeves, 51 años, ex policía municipal con 12 años de servicio. Reeves llegó desde la entrada lateral en 3 minutos. Deaton le explicó la situación en voz baja. Reeves miró a Isabel. Isabel lo miró. Reeves no dijo nada durante un momento. ¿Trabaja aquí?, preguntó Reeves. Soy la jefa de cirugía cardiotorácica. Reeves la miró de la misma forma en que Deaton la había mirado, con ese mismo proceso de evaluación visual que empezaba por la ropa y terminaba por la conclusión antes de completar el recorrido. ¿Tiene alguna identificación? ¿Licencia de manejar? ¿Algo? Isabel buscó en el bolsillo de la chamarra. Sacó el teléfono. Sacó las llaves. No había cartera. Había salido corriendo de su casa con el teléfono y las llaves, porque era lo que estaba sobre la mesa de noche cuando el teléfono sonó y ella saltó de la cama. No tengo la cartera. Salí de emergencia. Reeves y Deaton intercambiaron una mirada. No de conspiración, de ese acuerdo tácito de 2 personas que comparten una posición y se confirman mutuamente que es la correcta. Señora, dijo Reeves, sin identificación y sin credencial hospitalaria, el protocolo no nos permite... No me llame señora. La voz de Isabel cambió en ese momento. No se elevó. Se enfrió. Se volvió más precisa, más cortante, la voz de alguien que lleva 17 años tomando decisiones en salas de operaciones, donde el tono de voz es también una herramienta. Soy la doctora Mora, jefa de cirugía. Mi oficina está en el 3er piso de este edificio. Mi nombre está grabado en la placa de esa puerta. He operado en este hospital más de 3,000 veces, y mi madre tiene 73 años y está sola en una cama del 4º piso y lleva 45 minutos ahí, y yo llevo 23 minutos parada en esta entrada. Silencio. Reeves abrió la boca. La cerró. Deaton revisó la pantalla una vez más. El sistema seguía en error de conexión. Las puertas automáticas de la entrada se abrieron. No desde adentro. Desde adentro. La enfermera jefa de turno, Patricia Sandoval, 48 años, 20 años en el Houston Methodist, salió con el paso de alguien que viene a buscar algo específico. Había sido ella quien había intentado llamar a la entrada, cuando vio en el sistema que la hija de la paciente Quiñones debería haber llegado hacía rato. Había salido porque la lógica simple de las cosas le decía que si habían llamado a la doctora Mora y la doctora Mora no había llegado al 4º piso en 45 minutos, algo había pasado en el camino. Vio a Isabel parada bajo la lluvia frente a los 2 guardias. El color de su rostro cambió. Dios mío,
dijo Patricia Sandoval. Doctora Mora, ¿por qué está usted aquí afuera? El silencio que siguió a esa pregunta fue de un tipo diferente al de antes. No el silencio de una situación que no avanza. El silencio de una situación que acaba de romperse. Deaton miró a la enfermera. Miró a Isabel. Miró el espacio entre las dos, como si en ese espacio pudiera encontrar algo que reorganizara lo que acababa de entender. Isabel no respondió a la pregunta de Patricia de inmediato. Miró a Deaton, con esa calma fría que no era contención sino temperatura, la temperatura de alguien que ya ha procesado lo que va a hacer con esto y está en la fase de documentar, no de reaccionar. Mi madre está muriendo adentro, dijo, y usted me hizo esperar 23 minutos, porque mi ropa no coincidía con su idea de médico. Mañana operaré al director de este hospital, y esto lo verá él primero. Patricia ya la estaba llevando adentro. Isabel entró. Las puertas automáticas se cerraron detrás de ellas. Deaton se quedó en la entrada con Reeves. Ninguno de los dos habló durante un momento. Reeves miró el techo. Deaton miró la pantalla, que en ese momento, con la ironía específica de los sistemas informáticos en los peores momentos, terminó de cargar y mostró el perfil completo de la empleada Mora Quiñones. Isabel. Cargo. Jefa de cirugía cardiotorácica. 17 años de servicio. Foto con uniforme quirúrgico. Nombre en letras grandes sobre un fondo institucional azul. Deaton leyó la pantalla. La pantalla no dijo nada. Dale like ahora si ya entiendes por qué esta historia no termina en la entrada del hospital. Isabel subió al cuarto piso en el ascensor con Patricia a su lado. Patricia le dijo que Consuelo estaba estable, que la habían estabilizado en urgencias antes de subirla, que el cardiólogo de turno la había atendido. Isabel escuchó todo esto con la parte de su cerebro que procesa información médica, que funcionaba con independencia del resto. La otra parte, la parte que era hija y no cirujana, hacía algo diferente que Patricia no podía ver, pero que ocupaba todo el espacio que quedaba. La habitación era la 412. Isabel entró. Consuelo Quiñones de Mora estaba en la cama con monitores cardíacos y una vía intravenosa y los ojos cerrados. Respiraba. El ritmo en el monitor era irregular, pero existía. Isabel se sentó en la silla junto a la cama. Tomó la mano de su madre. La mano que había sostenido la suya en el aeropuerto de Tegucigalpa, 34 años atrás, cuando subieron al avión. La mano que había sostenido la suya en la graduación de Rice. La mano que había aplaudido desde la primera fila cuando Isabel recibió el nombramiento de jefa de cirugía en una ceremonia en este mismo edificio, en este mismo hospital, 12 años atrás. Consuelo abrió los ojos a las 3:04 de la mañana. Vio a Isabel. Intentó decir algo. «Shh», dijo Isabel. «Estoy aquí, mamá. Ya llegué». No dijo cuánto había tardado en llegar. No dijo por qué. Consuelo no necesitaba esa historia esa noche. Esa historia era para después. Consuelo Quiñones sobrevivió. La cirugía que necesitó 3 días después, un reemplazo de válvula aórtica, la realizó un colega de Isabel, porque Isabel no opera a familiares directos. Protocolo médico básico que cualquier cirujano conoce. Consuelo salió del hospital 12 días después, con instrucciones de reposo y la misma energía de siempre, que sus médicos describían en el expediente como notable para su edad y que su hija describía simplemente como ella. Lo que ocurrió después de esa noche fue simultáneo, documentado y en varios aspectos irreversible. El lunes por la mañana, Isabel escribió un informe de 6 páginas al director ejecutivo del hospital, James Whitfield, describiendo lo ocurrido con hora exacta, nombres de los guardias, duración de la espera y una cronología de los intentos fallidos de verificación. Lo envió a las 7:14 de la mañana, antes de su primera consulta. A las 9:30,
Whitfield había convocado una reunión de emergencia con el jefe de seguridad del hospital y el representante de Contract Guard Inc. A las 11, el informe de Isabel estaba en manos del departamento legal del hospital. Phil Deaton fue despedido el martes, no por decisión unilateral del hospital, sino por decisión de Contract Guard Inc., que entendió antes que nadie que su contrato con el Houston Methodist dependía de una resolución rápida y visible. El despido fue documentado como violación grave de protocolos de atención a personal médico y comportamiento discriminatorio en el ejercicio de sus funciones. Thomas Reeves fue suspendido durante 30 días y sometido a formación obligatoria en protocolos de no discriminación. No fue despedido. Esa distinción fue objeto de debate interno que nunca fue completamente resuelto. Contract Guard Inc. perdió el contrato con el Houston Methodist 6 semanas después del incidente. El hospital optó por no renovarlo al vencimiento del período contractual. En la comunicación oficial no se mencionó el incidente directamente. Todo el mundo sabía por qué. La demanda civil fue presentada 45 días después del incidente. Los demandados eran Phil Deaton a título personal, Contract Guard Inc. como empleador responsable, y el Houston Methodist Hospital, bajo teoría de responsabilidad vicaria por fallas en los protocolos de supervisión de su contratista de seguridad. El monto reclamado era de $5.800.000. Los cargos incluían discriminación racial en el acceso a instalaciones de salud, angustia emocional grave y negación de acceso a un familiar en situación de emergencia médica. La parte más complicada legalmente era la última. El estándar para demostrar que los 23 minutos de espera habían constituido una negación de acceso a un familiar en emergencia médica requería establecer que esos 23 minutos habían tenido consecuencia médica. El equipo legal de Isabel trabajó con cardiólogos independientes que prepararon un informe sobre el estado de Consuelo durante esa ventana de tiempo y la importancia clínica del acompañamiento familiar en situaciones de estabilización cardíaca. El informe no estableció causalidad directa. Estableció algo diferente, que la presencia de un familiar médicamente competente durante esos 23 minutos podría haber modificado decisiones de tratamiento. No es lo mismo que daño probado. Pero ante un jurado, en una sala donde las cámaras de 5 ángulos mostraban a una mujer siendo detenida en la puerta de su propio hospital, mientras su madre estaba sola en una cama del 4º piso. La diferencia entre daño probado y daño plausible era más pequeña de lo que los abogados de la defensa esperaban. El caso llegó a un acuerdo extrajudicial 8 meses después de la presentación de la demanda. El monto total fue de $5.800.000. Contract Guard Inc. cargó con la mayor parte bajo la cláusula de responsabilidad de empleador. El hospital pagó una fracción significativa bajo la cláusula de supervisión insuficiente de contratistas. Ninguna de las partes admitió responsabilidad en el comunicado público. El texto del acuerdo privado, que fue filtrado parcialmente a un periodista del Houston Chronicle 6 meses después, era considerablemente más directo. Lo que cambió dentro del hospital fue, en varios sentidos, más duradero que el dinero. El sistema de verificación biométrica que Isabel había mencionado en su informe inicial fue implementado en 17 meses. Huella dactilar y reconocimiento facial en todas las entradas del hospital para el personal de planta, con acceso inmediato, sin necesidad de credencial física. El sistema reconoce a los empleados registrados, independientemente de si llevan o no el carnet hospitalario. El tiempo de verificación para personal registrado, 4 segundos. El costo de implementación fue incluido en el presupuesto del año siguiente como mejora de protocolos de seguridad y acceso. Nadie en la junta directiva votó en contra. El protocolo de formación de los guardias de seguridad contratados fue reescrito,
El nuevo protocolo incluye un módulo específico sobre identificación de personal médico en condiciones atípicas, emergencias familiares de empleados y los procedimientos de escalada inmediata que deben seguirse cuando hay dudas sobre la identidad de alguien que dice pertenecer al personal. Ese módulo se llama, en el índice del manual de formación, Protocolo Mora. No con el nombre completo, solo el apellido. Todos los guardias que trabajan en el Houston Methodist saben a qué se refiere. Consuelo Quiñones de Mora volvió a su casa en Houston y retomó su vida con la adaptación gradual que requiere una válvula nueva. Caminaba por su barrio cada mañana, primero media cuadra, luego una, luego 2. Le escribía mensajes a Isabel a las 6 de la mañana, antes de que Isabel llegara al hospital. Isabel los leía entre pacientes. Los guardaba todos. La doctora Isabel Mora Quiñones sigue siendo jefa de cirugía cardiotorácica en el Houston Methodist Hospital. Sigue operando los martes y jueves. Sigue llegando a veces en ropa casual cuando la llaman de urgencia, porque los médicos no se ponen el uniforme cuando los llaman de madrugada. Eso no es como funciona. La diferencia es que ahora cuando llega a la entrada, el sistema la reconoce en 4 segundos y las puertas se abren. 4 segundos. No 23 minutos. La entrada de urgencias del Houston Methodist Hospital sigue siendo lo que siempre fue, el lugar donde la gente llega con lo que más quiere salvar. A veces llegan con uniforme, a veces llegan en pijama, a veces llegan con los zapatos del lado equivocado porque los pusieron oscuras y corriendo porque alguien los llamó y les dijeron que tenían que ir. El hospital existe para recibirlos a todos, no para evaluarlos en la puerta. Una credencial no define quién merece entrar a un hospital. La emergencia sí. Si esta historia te afectó, compártela, porque ocurre más de lo que los hospitales informan, y ocurre casi siempre a personas que no tienen el nombre grabado en una placa del 3er piso. Suscríbete si crees que discriminar en la puerta de un hospital debería tener consecuencias penales, no solo civiles. Y deja tu respuesta en los comentarios. ¿Debería haber consecuencias penales cuando la discriminación en la entrada de un hospital le cuesta tiempo crítico a un paciente? ¿O la responsabilidad civil es suficiente? No hay respuesta fácil. Queremos leer la tuya. Mañana traemos otra historia. Otra puerta. Otra persona a quien alguien decidió juzgar antes de preguntar. Y lo que pasó después.